soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Continuación del capítulo 7, Libertas Prestantissimum, León XIII, 20 de junio de 1888, sobre la libertad humana y el liberalismo. La ley, ayuda valiosa a nuestra libertad. ¿Qué es lo que nos tiene que ayudar a hacer buen uso de nuestra libertad? La ley. Leamos a León XIII. Se abren comillas. En primer lugar, fue necesaria la ley, esto es, una norma de lo que había de hacerse y omitirse, la cual no puede darse propiamente en los animales que obran forzados por la necesidad, pues todo lo hacen por instinto, ni por sí mismos pueden obrar de otra manera. Se cierran comillas. Podemos decir que, en cierto modo, por comparación, en los animales también hay una ley. Es el instinto al que siguen ciegamente. No reflexionan, sino que están guiados. La misma vegetación tiene sus leyes. La germinación, el crecimiento de la planta, la floración, la reproducción. Porque Dios ha creado a las plantas con una finalidad determinada, lo mismo que a los animales. Les ha dado leyes que están impresas en su naturaleza y que siguen con perfección. Una planta nunca se alejará de su ley, a menos que un acontecimiento no natural se lo impida, porque la semilla está hecha para germinar y el germen nace y crece. Dios, que ha creado a los hombres, les ha dado una inteligencia para que puedan conocer la propia ley que los dirige a su fin y con la gracia sobrenatural los conduce a la bienaventuranza eterna. Conseguiremos esa felicidad en la medida en que apliquemos nuestra inteligencia y voluntad a esta ley. Es absolutamente increíble que los seres que tienen inteligencia, es decir, conocimiento de la ley que los rige, con todo hagan el mal. Al contrario, deberían apegarse a esta ley con mayor perfección que las plantas y los animales. Dios nos ha dado la inteligencia precisamente para que de buen grado empleemos las energías que ha puesto en nosotros y podamos llegar al fin que nos ha determinado. ¿Y nosotros nos negamos a alcanzar este fin? A primera vista, es inconcebible que el hombre peque. Por desgracia, a causa de su constitución y de su conocimiento, que de hecho es limitado, imperfecto y dividido, puede apegarse a bienes aparentes que le conducen a la muerte. El pecado tiene por objeto un bien falso y desordenado que no se subordina al fin. Orientar bien nuestra razón. Por ejemplo, la bebida es un bien en la medida en que es necesaria para la salud, pero si el que se emborracha la quiere de modo desordenado, camina hacia el suicidio. Ya no sigue la ley. Lo mismo sucede con todos los bienes a que nos apegamos de modo desordenado. Son bienes pero medidos. Son buenos en la medida en que nos orientan al fin que ha sido determinado por Dios. De ahí la necesidad que todos tienen de la ley, que se resume en la de la caridad, amar a Dios y al prójimo. Si alguien, por ejemplo, destruye su propia salud con el abuso de la bebida, perjudica a los suyos y falta a la caridad con su familia. ¿Cuál es la definición de la ley? Así nos la da León XIII. Se abren comillas. La razón prescribe a la voluntad a dónde debe tender y de qué debe apartarse para que el hombre pueda alcanzar su último fin, al que todo se ha de enderezar. Esta ordenación de la razón es la ley. Se cierran comillas. Es una señal en el camino que tenemos que seguir. Eso es también lo que justifica la ley. Podemos distinguir entre leyes buenas y malas, las que orientan bien nuestra razón y las que la orientan mal. Una ley mala no es ley, porque ya no es una ordinatio rationis, ordenación de la razón, pues va contra la razón. Se le tiene que desobedecer. Se abren comillas.
Por todo lo cual, la razón por la que la ley es necesaria al hombre ha de buscarse primera y radicalmente en el mismo libre albedrío, esto es, en que nuestras voluntades no discrepen de la recta razón, y nada puede decirse ni pensarse más perverso y absurdo que la afirmación de que el hombre, porque naturalmente es libre, se halla exento de dicha ley. Si así fuera, que para la libertad es necesario no ajustarse a la razón, cuando la verdad es todo lo contrario, esto es, que el hombre, precisamente porque es libre, ha de sujetarse a la ley, la cual así queda constituida como guía del hombre en el obrar, moviéndole a obrar bien con el aliciente del premio y alejándole del pecado con el terror del castigo. Se cierran comillas. Ley eterna, ley natural y ley humana. En resumen, en esta primera parte de la encíclica, el Papa trata de explicar la razón de ser de la ley con relación a la libertad. Así aparece la distinción entre la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley natural es la que, se abren comillas, está inscrita y grabada en la mente de cada uno de los hombres, por ser la misma razón humana mandando obrar bien y vedando pecar, se cierran comillas. La ley humana no es más que la aplicación de esta ley natural por la autoridad. El Papa añade, se abren comillas, este género de decretos no tienen su principio en la sociedad humana, porque ésta, así como no engendró a la naturaleza humana, tampoco crea el bien que le es conveniente, ni el mal que se le opone, sino más bien son anteriores a la misma sociedad y proceden enteramente de la ley eterna. Se cierran comillas. La ley natural depende íntimamente de la ley eterna, la ley que está en Dios, legislador supremo. Se abren comillas. Síguese, pues, que la ley natural es la misma ley eterna, ingénita en las criaturas racionales, inclinándolas a las obras y fin debidos, como razón eterna que es de Dios, creador y gobernador del mundo universo. Se cierran comillas. Necesidad de la ley humana. Estas consideraciones son muy importantes porque en ellas se funda la necesidad de nuestra obediencia a la ley. La ley no es arbitraria. La misma ley eterna no es el decreto de la voluntad arbitraria e indescriptible, sino la orden de la divina sabiduría. La ley natural no es arbitraria, pues corresponde al bien de nuestra naturaleza, y la ley humana tampoco, puesto que tiene que conformar con la ley natural. Tiene que corresponder siempre a la ley superior y por consiguiente a la ley eterna. Las leyes humanas, las leyes eclesiásticas como las de la autoridad civil de la sociedad, tienen que estar en relación con la ley del Creador que ha hecho la misma naturaleza. Esto es lo que tiene que guiar nuestra obediencia. Se abren comillas. Lo que en los individuos hace la razón y ley natural, eso mismo hace en la sociedad la ley humana, promulgada para el bien común de los ciudadanos. Se cierran comillas. En cuanto a las prescripciones del poder civil, se abren comillas, no dimanan del derecho natural inmediata y próximamente, sino remota e indirectamente, delimitando las cosas variables a las cuales no proveyó la naturaleza, sino de un modo general y vago. Por ejemplo, manda la naturaleza que los ciudadanos cooperen a la tranquilidad y prosperidad del Estado, pero hasta qué punto, de qué modo y en qué casos no es el derecho natural, sino la sabiduría humana quien lo determina. Se cierran comillas. Hay pues una gran latitud que tiene que precisar la autoridad. De ahí la necesidad del Código Civil y en la Iglesia del derecho canónico, que tienen que tener siempre relación con la ley fundamental, que es a la vez la ley natural y la ley eterna. La ley humana no puede en ningún caso prescribir cosas contrarias a la ley eterna. Se abren comillas. Por donde se ve que la libertad, si ha de tener nombre verdadero de libertad en la sociedad misma, no ha de consistir en hacer lo que a cada uno se le antoje, de donde resultarían grandísima confusión y turbulencias,
opresoras al cabo de la sociedad, sino en que por medio de las leyes civiles pueda cada uno fácilmente vivir según los mandamientos de la ley eterna. Se cierran comillas. No olvidéis esta maravillosa definición de la libertad moral en la sociedad. Es lo que se llama libertad civil, y ved la relación necesaria entre la ley humana civil y la ley eterna. Se abren comillas. La libertad en los que gobiernan no está en que puedan mandar sin razón y a capricho, cosa no menos perversa que dañosa en sumo grado a la sociedad, sino que toda la fuerza de las leyes humanas está en que se hallen modeladas según la eterna. Se cierran comillas. Eso es lo que constituye la fuerza de las leyes civiles. Se abren comillas. De modo que si por cualquier autoridad se estableciera algo que se aparte de la recta razón y sea pernicioso a la sociedad, ninguna fuerza de ley tendría. Se cierran comillas. Ni siquiera sería una ley. Las leyes malas. Pensemos en las leyes actuales del divorcio y aborto y en las leyes destructoras del matrimonio y la familia. No pueden obligar y se les puede desobedecer. Lo mismo sucede para las leyes eclesiásticas. Si nos mandan cosas contrarias al bien de la Iglesia y a la salvación de las almas, ya no son leyes y no podemos someternos a ellas. Es el caso de las reformas actuales. Sus consecuencias son nefastas. Era de prever, pues eran contrarias a la tradición y a todo lo que se había hecho antes en la Iglesia. ¿Tenemos que creer que nuestros predecesores se han equivocado durante 20 siglos? Eso es imposible. Sus leyes santificaron a las almas. ¿Cómo puede ser que se hagan otras nuevas que les son opuestas? Un ejemplo es que antes no se aceptaba un matrimonio entre católico y protestante sin que los esposos hubiesen firmado un escrito en el que se comprometían a que los hijos serían bautizados y educados en la religión católica. Canon 1061-1062 del Código de Derecho Canónico de 1917. Ahora ya no lo exigen. Canon 1124-1125 del Código de Derecho Canónico de 1983. Esto es inconcebible y contrario a la fe. La salvación de los hijos depende de ello. Es increíble que la Iglesia pueda prescribir semejantes leyes con un espíritu supuestamente ecuménico, porque no se puede menoscabar la fe católica para agradar a los protestantes. Eso significa que en la Iglesia ha habido malos legisladores que han causado un daño considerable. ¿Y cómo se ha podido dar el imprimatur a los nuevos catecismos? Ha sido también por causa de leyes malas. A los niños no se les puede dar una mala enseñanza como la que contienen los manuales modernistas que pervierten la verdadera religión, poniendo en duda la virginidad de la Santísima Virgen y no hablando ya del pecado original. ¿Cómo podríamos someternos a leyes y obligaciones tan contrarias al fin de la sociedad, de la Iglesia y de las almas? Sigamos la lectura de la encíclica, se abren comillas. De modo que, si por cualquier autoridad, el Papa no dice por parte de la autoridad de la sociedad civil, sino de cualquier autoridad, se estableciera algo que se aparte de la recta razón y sea pernicioso a la sociedad, con mayor razón al interés de las almas, ninguna fuerza de ley tendría, puesto que no sería norma de justicia y apartaría a los hombres del bien al que está ordenada la sociedad. Se cierran comillas. La Iglesia ha sido instituida para la salvación de las almas. Esa es la primera ley, y cualquiera que sea contraria a esta no vale nada. La verdadera libertad postula una ley. Se abren comillas. De todo lo dicho, resulta que la naturaleza de la libertad, de cualquier modo que se la mire, ya en los particulares, ya en la comunidad, y no menos en los gobernantes que en los súbditos, incluye la necesidad de someterse a una razón suma y eterna, que no es otra sino la autoridad de Dios, que manda y que veda. Y está tan lejos este justísimo señorío de Dios en los hombres de quitar o mermar siquiera la libertad, que, antes bien, la defiende y perfecciona.
por cuanto el dirigirse a su propio fin y alcanzarlo es perfección verdadera de toda naturaleza. Insisto, tenemos libertad para elegir entre varios medios respetando el orden a un fin debido. Y el fin supremo a que debe aspirar la libertad del hombre no es otro que Dios mismo. Se cierran comillas. No podemos hacer nada que nos aleje de Dios, pues en ese caso no usaríamos la libertad, sino que nos entregaríamos al libertinaje. Hay que ver claramente la diferencia. El libertinaje se extiende a cualquier cosa y es hacer lo que se quiere, mientras que la libertad es la facultad de moverse en el bien. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado siempre, como lo recuerda León XIII. Se abren comillas. Aleccionada la Iglesia por las palabras y ejemplos de su divino autor, ha afirmado y propagado siempre estos preceptos de la más alta y verdadera doctrina, tan manifiestos a todos aún por la sola luz de la razón, sin cesar jamás de ajustar a ellos su ministerio y de imprimirlos en el pueblo cristiano. Se cierran comillas. La nueva ley del Evangelio. León XIII no deja de añadir unas palabras sobre la superioridad de la nueva ley promulgada por nuestro Señor en el Evangelio. Se abren comillas. En lo tocante a la moral, la ley evangélica no solo supera con gran exceso a toda la sabiduría de los paganos, sino que abiertamente llama al hombre y le forma para una santidad inaudita en lo antiguo y acercándole más a Dios, lo pone en posesión de una libertad más perfecta. Se cierran comillas. Aquí, el Papa escoge un hermoso ejemplo de auténtica liberación, fruto de la ley evangélica, la abolición progresiva de la esclavitud, no con una revolución violenta, sino con la verdadera fraternidad de los hombres en Jesucristo. Se abren comillas. También se ha manifestado siempre la grandísima fuerza de la Iglesia en guardar y defender la libertad civil y política de los pueblos, materia en la que no hay para qué enumerar los méritos de la Iglesia. Basta recordar, como trabajo y beneficio principalmente suyo, la abolición de la esclavitud, vergüenza antigua de todos los pueblos del gentilismo. Se cierran comillas. Se ha querido hacer creer que la esclavitud no fue suprimida por la Iglesia, sino hasta el siglo XVIII, gracias a los principios revolucionarios del liberalismo. La verdad es que la Iglesia no pudo enseguida, desde la época de Constantino, cambiar la organización de una sociedad que, por desgracia, tenía sus costumbres, sino que poco a poco, con su influencia, liberó a los hombres de esos vínculos inhumanos. Por ejemplo, en África, la costumbre es comprar y vender a las mujeres. Cuando uno llega por primera vez a esos países, es algo que provoca indignación. Es una vergüenza. Pero no es tan fácil hacer que las cosas cambien. Los obispos de Camerún intentaron actuar contra ese tráfico increíble, logrando que los cristianos y sobre todo los catequistas diesen el ejemplo, es decir, que se casaran o casaran a sus hijos sin pagar dinero por la esposa. ¿Qué pasó entonces? Las mujeres estaban tan acostumbradas a que se pagase por ellas y tenían tal sentimiento de que cuanto más se pagaba, más valían y más se las estimaba, que pensaban que si su esposo no había pagado nada para obtenerlas, no había un verdadero vínculo entre ambos y que como no se las tenía en consideración, a la primera discusión podían irse a su casa. Resultado, los matrimonios no duraban. Hubo un intento de obrar bien, pero se volvió contra el matrimonio. Entonces hubo discusiones que no terminaban nunca. De hecho, solo la conversión puede cambiar las mentalidades. Hay que saber no ir demasiado rápido. Se necesitan varios siglos de cristianismo. Así que si nos preguntamos ¿por qué la Iglesia no suprimió la esclavitud desde Constantino? Hay que darse cuenta de que los esclavos, privados de pronto de su dueño que les daba esposa, alimento, techo, vestido, etc., se hubiesen perdido totalmente. ¿A dónde hubieran ido? Muchos habrían vuelto a la casa de su dueño. Por supuesto, tenían que trabajar, no podían ir por donde querían, ni disponer de sí mismos. Estaban apegados, siervos, totalmente a la casa.
Pero para cambiar eso tenía que hacerse poco a poco, preparar las mentalidades y dar la libertad a los esclavos solo cuando pudiesen utilizarla legítimamente para su bien. Volviendo sobre las leyes buenas y malas, el Papa explica que, se abren comillas, es además obligación muy verdadera la de prestar reverencia a la autoridad y obedecer con sumisión a las leyes justas, pero cuando falta el derecho de mandar o se manda algo contra la razón, contra la ley eterna o los mandamientos divinos, entonces desobedecer a los hombres por obedecer a Dios se convierte en un deber. Cerrado así el paso a la tiranía, el Estado no lo absorberá todo y quedarán a salvo los derechos de los individuos, los de la familia, los de todos los miembros de la sociedad, usando así todos de la libertad verdadera que está, como hemos demostrado, en que cada uno pueda vivir según las leyes y la recta razón. Se cierran comillas. Después de haber mostrado claramente la relación de las leyes con la libertad, León XIII constata que, se abren comillas, si quienes a cada paso disputan sobre la libertad la entendieran honesta y legítima, como acabamos de describirla, nadie osaría acusar a la Iglesia de lo que con tanta injusticia propalan, esto es, de ser enemiga de la libertad. Se cierran comillas. Segunda parte. El liberalismo. Naturalistas y racionalistas, autores del liberalismo. Así, entramos en la segunda parte de la encíclica consagrada al liberalismo. Viene primero el liberalismo absoluto y sus principios. Se abren comillas. Pero hay a muchos imitadores de Lucifer, de quienes aquel nefando grito, no serviré, que con nombre de libertad defienden cierta licencia tan absoluta como absurda. Son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso que, tomando su nombre de la libertad, han dado en llamarse liberalismo. Se cierran comillas. Esta es la definición del liberalismo. Se abren comillas. En realidad, lo que en filosofía pretenden los naturalistas o racionalistas, eso mismo pretenden en la moral y en la política los fautores del liberalismo, los cuales no hacen sino aplicar a las acciones y realidad de la vida los principios puestos por aquellos. Se cierran comillas. En las encíclicas sobre la masonería hemos visto que los papas denunciaban estos graves errores, naturalismo y racionalismo. Los liberales son pues sus partidarios en el orden civil y moral. ¿Cuál es el gran principio de los racionalistas? La dominación suprema de la razón humana. El hombre, efectivamente, se hace Dios y solo obedece a su propia razón y persona. Se abren comillas. Ahora bien, el principio capital de todo el racionalismo es la soberanía de la razón humana que, por negar a la razón divina y eterna la obediencia debida y declararse independiente, se constituye a sí misma en principio primero, fuente y criterio de la verdad. Así también los secuaces del liberalismo, de quienes hablamos, pretenden que en la práctica de la vida no hay ninguna potestad divina a la que se deba obedecer, sino que cada uno es la ley para sí. Se cierran comillas.